Capítulo 10. La predestinación. Al pasar de la discusión del decreto divino al de la predestinación, todavía seguimos tratando el mismo asunto, pero hemos pasado de lo general a lo particular. La palabra predestinación no siempre se usa en el mismo sentido. Algunas veces se emplea simplemente como sinónimo de la palabra genérica decreto. En otros casos sirve para designar el propósito de Dios respecto a todas sus criaturas morales. Sin embargo, con más frecuencia denota el consejo de Dios con respecto a los hombres caídos, incluyendo la soberana elección de algunos y la justa reprobación del resto. En la presente discusión se usa principalmente en este último sentido, aunque no tan completamente que se excluya el segundo de los significados que hemos anotado. La doctrina de la predestinación en la historia. Hasta la época de Agustín, la predestinación no constituyó en la historia un asunto importante de discusión. La mencionan los primitivos padres de la Iglesia, pero no parece que tuvieran de ella un concepto muy claro. En lo general la consideran como la presencia de Dios con referencia a las acciones humanas, base sobre la cual Dios determina el futuro destino de los hombres. De aquí que fue posible para Pelagio apelar a algunos de aquellos primitivos padres. Según Pelagio, dice Vighers, la preordenación para salvación o para condenación se funda en la presencia. Consecuentemente no admitía una predestinación absoluta, sino en todo sentido una predestinación condicional. Al principio, Agustín mismo se inclinó a este punto de vista, pero una reflexión más profunda sobre el carácter soberano del beneplácito de Dios lo condujo a ver que la predestinación en ninguna manera depende de la presencia divina respecto a las acciones humanas, sino que más bien esta es la base de aquella. Su presencia de la reprobación no está tan exenta de ambigüedad como debiera estarlo. Algunas de sus afirmaciones son para probar que en la predestinación Dios conoce de antemano lo que no quiere hacer. Por ejemplo, todos los pecados, y habla de los elegidos como sujetos de predestinación, y de los réprobos como sujetos de la presencia divina. En otros pasajes, sin embargo, Agustín habla también de los réprobos como sujetos de predestinación, de manera que no cabe ninguna duda de que él enseñó una doble predestinación. No obstante, reconoció la diferencia entre una y otra, que consiste en que Dios no predestinó para condenación y los medios que a ella conducen, en la misma forma en que lo hizo para salvación, y que la predestinación para vida es puramente soberana, en tanto que la predestinación para muerte eterna es también judicial y toma en cuenta el pecado del hombre. El punto de vista de Agustín encontró mucha oposición, particularmente en Francia, en donde los semipelagianos, aunque admitían la necesidad de la gracia divina para la salvación, reafirmaron la doctrina de una predestinación basada en la presencia, y aquellos que tomaron la defensa de Agustín se sintieron constreñidos a rendirse en algunos puntos importantes. Fracasaron en hacer justicia a la doctrina de una doble predestinación. Solamente Gottschalk y unos cuantos de sus amigos mantuvieron esta, pero pronto fue silenciada su voz y el semipelagianismo ganó la victoria cuando menos entre los dirigentes de la Iglesia. Hacia el final de la Edad Media se hizo completamente manifiesto que la Iglesia católica romana concedería mucha amplitud en la doctrina de la predestinación, mientras sus maestros sostuvieran que Dios quiere la salvación de todos los hombres, y no estrictamente de los elegidos. Podrían con Tomás de Aquino moverse hacia el agustinianismo en la doctrina de la predestinación, o con Molina seguir el derrotero del semipelagianismo, según pensaran que fuera mejor. Esto significa que aún en el caso de aquellos que, como Tomás de Aquino, creyeron en una absoluta y doble predestinación, esta doctrina no pudo desenvolverse consistentemente y no logró hacerse determinativa del resto de la teología de aquellos. Los reformadores del siglo XVI abogaron por la más estricta doctrina de la predestinación. Esto es cierto hasta de Melanchthon en su periodo inicial. Lutero aceptó la doctrina de la absoluta predestinación, aunque la convicción de que Dios quería que todos los hombres fuesen salvos lo hizo en las postrimerías de su vida suavizar aquella doctrina un poco. Gradualmente desapareció de la teología luterana, que ahora considera la reprobación, toda o en parte, como condicional. Calvino mantuvo firmemente la doctrina agustiniana de una absoluta y doble predestinación. Al mismo tiempo, defendiendo esta doctrina en contra de Pilius, insistió en el hecho de que el decreto respecto a la entrada del pecado en el mundo fue un decreto permisivo, y que el decreto de reprobación debe formularse de manera que Dios no sea hecho el autor del pecado, y tampoco responsable de él en ninguna forma. Las confesiones reformadas son notablemente consistentes en darle forma a esta doctrina,
aunque no todas la definen con igual plenitud y precisión. Como resultado del asalto arminiano sobre la doctrina, los cánones de Dort contienen una definición clara y detallada de ella. En las iglesias de tipo arminiano, la doctrina de la absoluta predestinación ha sido suplantada por la predestinación condicional. Desde los días de Schleiermacher, la doctrina de la predestinación recibió una forma enteramente diferente. La religión fue considerada como un sentimiento de absoluta dependencia, Eineigung zum Weltall, una conciencia de abierta y continua dependencia de la causalidad que es propia del orden natural, con sus leyes y segundas causas invariables que predeterminan todas las resoluciones y acciones humanas. Y la predestinación fue identificada con esta predestinación por medio de la naturaleza, o la conexión causal universal en el mundo. La áspera denunciación hecha por Otto, en contra de ese concepto, no es todo lo severa que debiera ser. No puede haber producto más espureo de la especulación teológica, ni más profunda falsificación de los conceptos religiosos, que este. Y ciertamente que no contra tal concepto siente antagonismo el racionalista, ya que se trata de una sólida pieza de racionalismo, pero que al mismo tiempo indica un completo abandono de la verdadera idea religiosa de predestinación. En la moderna teología ancha, la doctrina de la predestinación encuentra muy poca simpatía. Se rechaza o se le tuerce hasta quedar irreconocible. G.B. Grande Foster la califica como determinismo, Mackintosh como predestinación de todos los hombres a ser conformados a la imagen de Jesucristo, y otros la reducen a predestinación para ciertos oficios o privilegios. Actualmente Barth ha dirigido de nuevo la atención hacia la doctrina de la predestinación, pero dio de ella una estructura que ni siquiera de lejos se parece con la que dieron Agustín y Calvino. Con los reformadores sostiene que esta doctrina acentúa la libertad soberana de Dios en su elección, revelación, llamamiento, etc. Al mismo tiempo, Barth no ve en la predestinación una predeterminada separación de los hombres, y no entiende, como Calvino, que la elección es elección particular. Esto es lo que evidentemente se entiende de lo que dice en la página 332 de su Römerbrief. Ganfield, en consecuencia, en su Essay Theologiae, titulado Revelation and the Holy Spirit, dice: se necesita insistir en que la predestinación no significa la selección de un determinado número de gente para la salvación, y el resto para condenación, de acuerdo con la determinación de una desconocida e incognoscible voluntad. Esa idea no pertenece a lo que es propiamente la predestinación. La predestinación conduce al hombre a una crisis en el momento de la revelación y decisión. Ella lo condena tendiendo a la relación que por naturaleza como pecador guarda para con Dios, y en esa relación Dios lo rechaza, pero también lo elige atendiendo a la relación según la cual el pecador es llamado en Cristo y para la cual fue destinado en la creación. Si el hombre responde a la revelación de Dios por medio de la fe, es entonces lo que Dios ha querido que sea, un elegido. Pero si no responde, sigue siendo un reprobado. Pero puesto que el hombre siempre está en crisis, el perdón incondicional y el completo repudio continúan aplicándose a cada uno simultáneamente. Esaú puede convertirse en Jacob, pero Jacob puede convertirse otra vez en Esaú. Dicen con Nachie, para Barth, y como él cree, para San Pablo, el individuo no es el objeto de la elección o de la reprobación, sino más bien la arena de la elección o de la reprobación. Ambas decisiones se encuentran en el interior del mismo individuo, pero en un modo tal que visto desde el lado humano, el hombre siempre está reprobado, pero visto desde el lado divino, el hombre es un elegido. La base de la elección es la fe. La base de la reprobación es la falta de fe. Pero ¿quién es aquel que cree? ¿Y quién es aquel que no cree? La fe y la incredulidad tienen su base en Dios. Estamos a las puertas del misterio. Términos escriturales para la predestinación. Los siguientes términos entran aquí a nuestra consideración. La palabra hebrea yada y las griegas ginoskein, proginoskein, prognosis. La palabra yada puede simplemente significar conocer o tomar conocimiento de alguien o de algo, pero puede también usarse en el sentido mucho más significativo de informándose de alguien con amante solicitud o haciendo de alguien objeto de cariñosa solicitud o de electivo amor. En este sentido, la palabra yada sirve a la idea de la elección en Génesis 18, 19, Amos 3, 2, Oseas 13, 5. El significado de las palabras proginoskein y prognosis en el Nuevo Testamento no está determinado por su uso en los autores clásicos, sino por el significado especial de yada. Estos términos no denotan una presciencia o previsión simplemente intelectual, la mera información anticipada acerca de algo,
sino más bien un conocimiento selectivo que considera a uno con simpatía y lo hace objeto de su amor. Y de este modo se acerca a la idea de preordenación. Hechos 2. 23, comparece con 4. 28, Romanos 8. 29. 11. 2. 1 Pedro 1. 2. Estos pasajes simplemente pierden su significado si estas palabras se toman en el sentido de un mero saber de uno de antemano, puesto que Dios conoce a todos los hombres en ese sentido. Aún los arminianos se sienten constreñidos a dar a estas palabras un significado más determinativo, es decir, reconocer a uno con absoluta seguridad, en un determinado estado o condición. Esto incluye la absoluta certidumbre de ese estado por venir, y por esa precisa razón se acerca estrechamente a la idea de predestinación. Y no solamente estas palabras, sino que hasta el simple ginoskein tiene ese significado específico en algunos casos. 1 Corintios 8. 3, Gálatas 4. 9. 2 Timoteo 2. 19. La palabra hebrea bashar y las palabras griegas eklejeste y ekloge. Estas palabras acentúan el elemento de elección o selección en el decreto de Dios respecto al destino eterno de los pecadores, una elección acompañada de buena voluntad. Sirven para indicar el hecho de que Dios selecciona a un número determinado de entre la raza humana y los coloca en relación especial con Él. Incluyen a veces la idea de un llamamiento a un definido privilegio, o al llamamiento de salvación, pero resulta un error pensar, como algunos lo hacen, que tal sentido es exhaustivo. Está perfectamente manifiesto que se refieren generalmente a una elección previa y eterna. Romanos 9. 11. 11. 5. Efesios 1. 4. 2 Tesalonicenses 2. 13. Las palabras griegas proorisen y promismos. Estas palabras siempre se refieren a la predestinación absoluta. A diferencia de otras palabras, requieren verdaderamente un complemento. La pregunta surge naturalmente: ¿preordenados para qué? Estas palabras siempre se refieren a la preordenación que afecta a los hombres a determinado fin, y por la Biblia sabemos la evidencia de que tal fin puede ser bueno o malo. Hechos 4. 28, Efesios 1. 5. Sin embargo, el fin a que estas palabras se refieren no es necesariamente el último fin, sino que con más frecuencia se trata de un final en el tiempo, el que a su vez sirve para llegar al último fin. Hechos 4. 28, Romanos 8. 29. 1 Corintios 2. 7, Efesios 1. 5 y 11. El autor de la predestinación y los objetos de ella. El autor. El decreto de predestinación es sin duda alguna, en todas sus partes, el acto concurrente de las tres personas de la Trinidad, que son una en su consejo y voluntad. Pero en la economía de la salvación, como está revelada en la Escritura, el acto soberano de la predestinación se atribuye más particularmente al Padre. Juan 17, 6 y 9, Romanos 8, 29, Efesios 1, 4, 1 Pedro 1, 2. Los objetos de la predestinación. A diferencia del decreto de Dios en general, la predestinación tiene referencia únicamente a las criaturas racionales. Con mucha frecuencia se refiere a los hombres caídos. Y sin embargo, también se emplea en un sentido más amplio, y aquí lo usamos en su sentido más inclusivo, para abarcar todos los objetos de predestinación. Incluye a todas las criaturas racionales de Dios, es decir, 1. Todos los hombres, tanto buenos como malos. No solamente se incluyen como grupos, sino como individuos. Hechos 4. 28, Romanos 8. 29 y 30. 9. 11, 13, Efesios 1. 5 y 11. 2. Ángeles buenos y malos. La Biblia habla no solo de ángeles malos. Marcos 8. 38. Lucas 9. 26. Y de ángeles malvados, que no guardaron su primer estado. 2 Pedro 2. 4. Judas 6. Sino que también hace mención explícita de ángeles elegidos. 1 Timoteo 5. 21. Implicando, por lo tanto, que hubo también ángeles no elegidos. La pregunta se presenta, naturalmente: ¿cómo vamos a formarnos concepto de la predestinación de los ángeles? La opinión de algunos es simplemente que Dios determinó en general que los ángeles que permanecieran santos serían confirmados en un estado de bienaventuranza, en tanto que los otros serían perdidos. Pero esto no queda en armonía con la idea bíblica de la predestinación. Más bien significa que Dios decretó por razones suficientes para él dar a algunos ángeles,
además de la gracia con que fueron dotados por creación, y que incluía poder amplio para permanecer santos, una gracia especial de perseverancia, y retuvo a estos desechando a otros. Hay puntos de diferencia entre la predestinación de los hombres y la de los ángeles. Mientras la predestinación de los hombres puede concebirse como infralapsariana, la de los ángeles únicamente puede entenderse como supralapsariana. Dios no eligió a cierto número de entre la masa de los ángeles caídos. Los ángeles no fueron electos o predestinados en Cristo como mediador, sino en Cristo como cabeza, es decir, guardan con él relación ministerial. 3. Cristo como mediador. Cristo fue objeto de predestinación en el sentido de que a. Un amor especial del Padre, distinto de su acostumbrado amor para el Hijo, descansó sobre éste desde toda eternidad. 1 Pedro 1. 20. 2. 4. B. En su carácter como mediador fue adornado con la imagen especial de Dios, a la cual han de ser conformados todos los creyentes. Romanos 8. 29. C. El reino, toda su gloria y los medios conducentes a su posesión fueron ordenados por él, a fin de que los conceda a los creyentes. Lucas 22. 29.